Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados colegas. Espero que se encuentren muy bien allá, tal vez en casita, y a pesar pues de la situación que vivimos actualmente de esta pandemia, pues compartir un poquito de información entre nosotros. El día de hoy quiero hablarles un poquito sobre lo que es la neuroeducación, ya un tema que tal vez conocen, pero mostrarles un panorama general de lo que es este término muy interesante. Entonces vamos a ver el día de hoy qué es la neuroeducación. También veremos lo que es el cerebro triuno, lo que es el cerebro femenino y el cerebro masculino. Y también cómo lo aplicamos dentro del aula en nuestras actividades. Tal vez les va a sorprender a algunos que a través de la experiencia nosotros aplicamos esto que es neuroeducación en algunas de nuestras actividades de manera inconsciente, o tal vez otros los realizamos de manera consciente, ¿ya? Entonces vayamos al primer punto. ¿Qué es la neuroeducación? Dice. ¿Ya? Entonces acá tenemos la portada del libro Neuroeducación de Francisco Mora y podemos ver una frase muy interesante en esta portada que dice: solo se puede aprender aquello que se ama. Así nos diferencia a que solo podemos aprender aquello que nos emociona o nos causa algún sentimiento, ¿ya? Entonces nos trata de decir de que la educación no se trata simplemente de la mera transmisión de información, sino que debemos hacer parte de este proceso lo que son los sentimientos y las emociones. Y es muy importante también conocer cómo funciona nuestro cerebro en todo ese proceso de aprendizaje. Ya, entonces acá está la pregunta nuevamente: ¿qué es la neuroeducación? Según este autor, nos dice que es una nueva visión de la enseñanza, pero basada en lo que es el cerebro. ¿Ya? Y más abajo al final podemos ver: en esencia, dice, es el estudio y la aplicación de los estudios del cerebro para enseñar mejor. ¿Ya? Entonces, actualmente, ¿dónde está? Acá vamos a pasar al siguiente punto, lo que es el cerebro triuno, perdón. Actualmente tenemos una gama de tecnología que nos permite actualmente estudiar al cerebro, ¿ya? Antiguamente no podíamos estudiar al cerebro al vivo, podemos decir, ¿no? Sino que simplemente estudiábamos ya al cerebro cuando pues la persona ya había fallecido, ya. Entonces es por eso que del cerebro simplemente se conocía sus partes, la anatomía del cerebro, ya lo que son el lóbulo frontal, parietal, occipital y demás. Pero gracias a la aparición de la tecnología actual que nos permite en sí estudiar al cerebro, pero ya en vivo, como vemos en esta imagen, ya a través de escáneres, tomografías y demás, podemos ver qué parte del cerebro se activa en una determinada actividad, ¿ya? El cerebro pues ha sufrido, como el ser humano, un proceso evolutivo durante millones de años, ¿ya? Podemos ver acá en esta imagen que físicamente el ser humano ha ido cambiando y por lo tanto pues su cerebro ha ido cambiando y evolucionando en gran manera, ¿ya? Entonces hablamos de cerebro triuno porque son tres los cerebros que tenemos pues en nosotros, ¿ya? El primero pues es el cerebro reptiliano, haciendo referencia pues a los reptiles, estos animalitos que simplemente pues se guían por el instinto animal, el instinto de supervivencia, ya. También esos instintos pues forman parte de nosotros y no podemos negarlo en nuestra vida, ya. Este cerebrito pues cerebro reptiliano es el que más rápido tarda en reaccionar. Este cerebrito pues nos da la información y la reacción correspondiente para huir o para enfrentarse ante determinadas situaciones. Sus respuestas son directas
e instintivas, dice, ¿ya? Ese es nuestro primer cerebrito, ya el que actúa más rápido. Ahora bien, el siguiente cerebrito que tenemos es el cerebro límbico, ¿ya? Acá están pues las emociones, los sentimientos que tenemos las personas, ya que se desarrollan a través de determinados estímulos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, al comer, al hablar con una persona que nos agrada o que tal vez nos desagrada, pues genera en nosotros un determinado sentimiento o una determinada emoción. Ya también este cerebrito está muy relacionado a lo que son los mamíferos, ya esos mamíferos que pues cuidan a su descendencia, ¿no? Durante mucho tiempo hasta que ellos puedan desarrollarse de manera independiente, ¿no? En contraposición con lo que es el cerebro reptiliano, ¿verdad? Que simplemente esos animalitos pues dejan sus huevitos y para que se desarrollen, ¿verdad? Y ellos se van a cazar y demás. Y una vez que salen de los huevos, los animalitos pues deben desarrollarse de manera independiente, ¿no ve? Pero el cerebro límbico va relacionado más con los mamíferos, ¿ya? Esa emoción que siente esa mamá, ¿no ve? Esos mamíferos al cuidar a su descendencia, ¿no? El siguiente tipo de cerebrito pues es el neocórtex, ¿ya? Es el cerebrito más nuevo que tenemos, ¿ya? Este va guiado principalmente por lo que es la razón, lo lógico y lo analítico, ¿ya? Entonces, a lo largo de nuestro proceso evolutivo, pues primero teníamos pues más desarrollado lo que es el cerebro reptiliano y lo que es nuestro cerebro límbico, ¿ya? Durante millones de años se ha ido desarrollando poco a poco lo que es nuestros neocórtex, ya desarrollando más nuestra razón y a, a la par del desarrollo de nuestro cerebro pues ha ido también desarrollando el ser humano lo que es la tecnología, ya. Entonces tal vez podemos decir que en el 100% de nuestras actividades debemos utilizar lo que es la razón, ¿no? Entonces al decir eso estamos negando lo que es el 100% pues de nuestro cerebro, considerando que tenemos sí o sí una parte reptiliana, ya, que se guía por la supervivencia, y una parte límbica, un cerebro límbico que se guía por los sentimientos y las emociones, ya. Entonces somos tres cerebros que vivimos en uno y cada uno de ellos pues tiene una parte muy importante y pues que trabajan de manera conjunta. Podemos ver acá en esta imagen que miren, el cerebro reptiliano está en la base de nuestra masa encefálica, nuestro cerebro límbico está en el medio, lo que es nuestro neocórtex está pues en la parte superior. Podemos ver acá claramente que la parte de nuestro cerebro que se encarga de las emociones y los sentimientos está en el medio y es pues una conexión entre lo que es el cerebro reptiliano y lo que es nuestro neocórtex o nuestra parte racional, ¿verdad? Haciendo referencia también a algo muy importante que decía Francisco Mora: solo se puede aprender aquello que se ama, haciendo referencia a que las emociones y los sentimientos son muy importantes en el proceso de aprendizaje, y acá lo podemos ver gráficamente, ¿no? La parte emocional, ¿no? Es siendo un puente, ¿no? En lo que es nuestro cerebro reptiliano, nuestros instintos primitivos, lo que es nuestra razón, para que todo nuestra masa encefálica pues trabaje de la mejor manera. Ahora bien, una comparación, ¿no? Entre lo que es el cerebro femenino y el cerebro masculino. Podemos ver a través de la experiencia que, bueno, estos dos géneros no son iguales, cada uno piensa y siente de manera diferente. Ya lo que son los chicos, dice acá en esta imagen, ¿no? Los varones son más directos,
Acá dice hola, hola, directamente. Y no se fija en nada más, solo centra su atención en un solo punto, ¿ya? Eso también tiene que ver mucho con lo que ha sido nuestro pasado, ¿ya? En un pasado, pues el género masculino estaba destinado pues a lo que es la casa, tenía que traer pues el alimento o la carne, podemos decir, ¿no? El alimento sólido a lo que es la familia. Entonces para ello pues tenía que cazar, tenía que centrar su atención en un punto determinado, ¿ya? Y esa actividad se ha ido desarrollando millones de años y pues ha dejado una huella en el cerebro masculino. Es por eso que los varones pues son más directos. Si le preguntan a un varón cómo le fue, te dice, me he ido bien y punto, ahí se acabó. Caso contrario con lo que son las mujeres, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Acá vemos a dos damas que se saludan, un hola y un hola, ¿ya? Pero en todo en ese trajín están evaluando muchas cosas, ¿no? Están evaluando tal vez su vestimenta, su porte o la actitud que demuestra una persona, ¿no? En un solo instante, en un solo momento, ¿no? Entonces fijan su atención en varios aspectos, lo que son las mujeres, ¿no? En contraposición a lo que son los varones. Y eso también tiene relación pues con lo que ha sido nuestro proceso evolutivo durante millones de años, pues la mujer estaba encargada de recoger semillas, de cuidar a lo que son los hijos, ¿no ve? Entonces tenía que desarrollar pues esa conexión emocional con el pequeño, ¿no ve? Ya que los pequeños no hablan, simplemente gritan, lloran y demás. Y bueno, tenía que reconocer, ¿no ve? Tenía que saber ese grito, ese llanto o esa actitud, qué significa, ¿no? Entonces, a través de eso podemos ver en esta imagen pues que los varones vemos el mundo tal vez en blanco y negro, es o no es, estoy mal o estoy bien, atiendo o no atiendo, no somos muy directos, ¿ya? En cambio las mujeres ven el mundo de colores, hay muchos colores para ellas, hay muchas emociones, muchos sentimientos, ya entonces vemos el mundo de manera muy diferente, pero esto es complementario, también uno no se complementa con el otro. Entonces, lo que decía anteriormente, ¿no? El cerebro de las damas es más emocional y el cerebro de los varones es pues más racional, ¿no? Ahora bien, ¿cómo aplicamos lo que son todas estas teorías del cerebro triuno y demás a lo que es en el aula? ¿Ya? Entonces, debemos saber, o algunos también ya lo conocen, que tenemos diferentes neurotransmisores, ¿ya? Que nuestro cerebro va segregando en determinadas actividades y en determinados momentos de nuestra vida. El primero de ellos pues será la dopamina, el cual aumenta el foco de nuestra atención, la memoria y el placer. Tenemos también la serotonina, la noradrenalina y la acetilcoloquina, ¿no ve? Entonces todos estos neurotransmisores se activan pues con las emociones y con los sentimientos, ¿ya? El principal de ellos pues será la dopamina, que se activa principalmente por emociones y sentimientos pues positivos, ¿ya? Es por eso que, haciendo referencia a lo que decía anteriormente Francisco Mora, solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que nos causa una emoción pues positiva, de alegría, felicidad o tal vez euforia. Entonces tenemos tres principios básicos para lo que es esto de aplicarlo en el aula, ¿ya? Las emociones, dice, guían el aprendizaje, ¿no? No podemos dejar de lado las emociones y los sentimientos, ya que como vimos anteriormente, pues forman parte de nuestro cerebro y estarán presentes pues en todas nuestras actividades. No podemos dejar de considerar que el cerebro es social, ya solo aprendemos y comprendemos
en sociedad, en un determinado grupo de personas, ¿ya? Y eso lo podemos ver actualmente en la situación que estamos viviendo, una situación de pandemia, una situación de aislamiento tal social que estamos viviendo. Y bueno, no existe ese mismo sentimiento, esas mismas ganas de realizar diferentes actividades en los estudiantes y también nosotros como docentes. Tal vez, ¿no? No ve esas ganas de leer, de mostrar cosas nuevas y demás con los estudiantes, ¿no? Y también está el siguiente punto. Hay una conexión entre cuerpo y cerebro. Ya muchas veces nuestra actitud marca cómo nuestro cerebro va a desarrollarse, nuestra postura o los gestos que nosotros desarrollamos pueden marcar el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Muchas veces cuando alguien está triste y demás, uno tiene que sonreír, ¿verdad? A pesar de estar enojado y demás, mostrar una sonrisa. Y eso indirectamente pues va a indicarle a nuestro cerebro que todo anda bien y pues demostrará una actitud de alegría, ¿verdad? Entonces es bueno sonreír a la vida a pesar de que las situaciones estén mal. Y bueno, acá una fotito muy interesante que quería mostrarles, ¿no? Miren acá, estos dos estudiantes están acá con lo que utilizan, creo que las señoras que hacen peinados, ¿no? Para cubrir la cabecita y pues están dibujando el cerebrito, ¿no? En hijitos. Entonces tal vez una actividad interesante que puedan desarrollar en el aula para conocer las partes del cerebro y bueno pues cómo funcionan las mismas. El principio y el final, ya, esto igual va relacionado con lo que es nuestras actividades en el aula. El principio es siempre importante, ¿no? Cuando acá vemos en esta imagen un chocolatito, la primera mordida, la primera probadita que le damos un chocolatito después bien rico, ¿ya? O quién sabe, este chocolate estaba vencido, podemos decir, ya no servía y aún así lo hemos mordido y bueno, nos va a generar pues una emoción de desagrado, de disgusto hacia este alimento, ¿ya? Pero la primera mordidita nos da pues un panorama de lo que va a ser una actividad que desarrollemos, ¿ya? Y también al final pues, ¿no? Todos nos peleamos pues por el último pedazo de tortita, el último pedazo de pay y pues por la experiencia podemos ver que es muy importante el final tanto como el principio y eso en la comida, ¿no? Pues siempre tenemos una entrada y su postrecito, ¿no? Entonces, en todas las diferentes actividades que desarrollamos en el aula, darse un espacio, ¿no? Muy importante para lo que es el principio y el final, que como decía anteriormente, seguramente lo desarrollamos de manera inconsciente o tal vez de manera consciente, lo estamos haciendo, desarrollando diferentes dinámicas al principio o tal vez contando una experiencia, una vivencia pues que impacte a los estudiantes. Y como siempre al final dar un mensaje positivo, ¿no? Para que los estudiantes sigan muy bien encaminados en este proceso de aprendizaje, ya que solo el conocimiento pues nos hará grandes y nos hará libres, ¿ya? Lo que decía anteriormente, cómo activar a los estudiantes al principio, ¿no? Al principio de una clase, de una sesión. Bueno, podemos activarlos con preguntas socráticas, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? Para que empiece a abrirse el cerebro, para que el estudiante pues tenga curiosidad sobre lo que se va a ver en una determinada sesión. También es muy importante lo que es el aspecto físico, ¿no? Seguramente lo desarrollan en varias actividades, desarrollando dinámicas grupales, dinámicas de pares y demás, ¿no ve? Y eso emociona, como dije anteriormente, ¿no? Emociona, causa también sentimientos en los estudiantes y eso activa pues su cerebro para que pueda pues atender mejor y aprender mejor en una clase correspondiente. Y acá está una cajita, ¿no? Una cajita, la cajita de las sorpresas, ¿no? Llevar una cajita al aula, ¿no? Y decirles,
adivinen qué está acá adentro, ¿no? Y al final de la clase pues mostrarles, ¿no? Para que los estudiantes estén muy atentos. Otra parte muy importante es el recreo cerebral o los respiros cerebrales, como dice acá. Ya, muchas veces en una determinada área, tal vez matemática, física, áreas exactas, pues los estudiantes tienen que estar sentados, ¿no? En una sola postura resolviendo ejercicios. No, es así el área, ¿qué podemos hacer, no? Pero son importantes también los recreos cerebrales, que pueden durar 1, 2, 3, hasta 5 minutos simplemente, pero que si no generarían ya desatención, ¿ya? Entonces los recreos cerebrales, que pueden ser tal vez ejercicios de gimnasia cerebral también, generan pues muchos beneficios aeróbicos en los estudiantes, en el cerebro de nuestros estudiantes, ya que va oxigenando más el cerebro, ¿ya? También mejora lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Eso tal vez con nuestra experiencia lo podemos ver cuando realizamos una actividad muy estresante durante todo el día o tal vez durante toda una semana, ¿no? Es bueno siempre desestresar nuestro ser, desestresar nuestro cerebro con una actividad que pues nos cause satisfacción, nos cause alegría, como cantar, trotar, tocar algún instrumento, hacer ejercicios y demás, ¿no? Para salir de la rutina. Eso a un nivel personal, pero a un nivel de lo que son las clases, pues los respiros cerebrales de 5 minutos como máximo pues son muy positivos, ya que pues reducen el estrés, la tensión que vive en el momento el estudiante, tanto también el docente, ¿verdad? También lo incrementa lo que es la actividad celular, ¿no? También dicen acá genera la producción de neurotransmisores, ¿no? Muchas veces estas actividades de recreo cerebral pues generarán cierta emoción o cierto sentimiento, ¿no? Van a causar un impacto, van a causar euforia en los estudiantes y bueno, pues van a generar más dopamina y pues el estudiante se va a sentir más a gusto en el proceso de aprendizaje. La emoción soporta la razón, dice en esta imagen muy bonita de un Einstein pequeñito. Sin emoción no hay recordación, ¿no? Entonces solo podemos recordar aquello que nos ha emocionado, ha causado un impacto en todo nuestro cerebrito, ¿ya? Es por eso que no debemos dejar de tener presente que nuestro cerebro está formado pues de 3 partes, como dije anteriormente, ¿no? La parte reptiliana, la parte instintiva, ¿no? Lo que es la parte límbica, emocional y de los sentimientos, y lo que es recién nuestra parte racional, ¿no? Entonces esas 3 van ligadas de manera muy profunda. Y bueno, una frase que ya seguramente lo hemos escuchado mucho, ¿no? La letra con sangre entra. Eso era tal vez antes, podemos decir, ¿no? En la época de nuestros abuelitos tal vez, o papás, o tal vez algunos lo han vivido, o tal vez lo siguen viviendo, ¿no? Nuestra realidad es muy, muy diversa, ¿no? Entonces, pero hoy dice que la letra entra con una sonrisa. Ya antiguamente, pues, lo que eran los castigos corporales, ¿verdad? Generaban pues un sentimiento de miedo. Tal vez con ese miedo los estudiantes aprendían, algunos aprendían, pero tal vez algunos han aprendido a odiar el estudio, tal vez, o a odiar a una determinada área correspondiente, ¿verdad? Pero hoy no podemos hacer eso, ¿no? Por la normativa, por las leyes que existen, pues debemos tomar las emociones positivas. Hoy la letra entra con una sonrisa, con emociones, sentimientos positivos. Como dice acá, la emoción y la cognición van de la mano, dice. Podemos gestionarla mediante historias, anécdotas, con humor y siendo empáticos, ¿no? Entonces actualmente seguramente nosotros lo hemos aplicado porque nuestra experiencia nos lo ha exigido, ¿no? Contar historias, generar o realizar dinámicas con los estudiantes o preparar algún contenido
en base a situaciones que vive el mundo o en situaciones que tal vez viven los jóvenes, para llamar su atención y pues así dejar una huella perdurable en los estudiantes. Son también muy buenas, o es también muy bueno pues tomar un vasito de agua, y esto pues debía formar parte de la mochila de los estudiantes, ¿no? O tal vez formar parte de lo que son los útiles escolares, que cada estudiante pues traiga su botellita de agüita, ya, porque el cerebro se siente más seguro, dice. ¿No ve? Entonces es una manera de engañar al cerebro. Si tomamos un vasito de agüita, y más aún si está tibio, pues engañamos a nuestro cerebro. A pesar de que tal vez nuestra situación no sea la más favorable, si tomamos un vasito de agua, pues nuestro cerebro va a entender que está seguro. Y si se siente seguro, pues va a aprender mejor. También debemos recordarles lo que son los efectos de la música en el cerebro, ¿no? Acá mostramos algunos de los efectos favorables del cerebro, o en el cerebro, perdón, de la música, ya, y que muchas veces reduce nuestro estrés, ¿no? También podemos utilizar la música en lo que son, como decía anteriormente, los respiros cerebrales por un tiempo máximo de 5 minutos para fortalecer lo que es la memoria y el aprendizaje. ¿Ya? También la música pues activa lo que son la velocidad de nuestras ondas cerebrales, ya, porque dejan pues cualquier tipo o género de música genera pues una emoción y un sentimiento, y pues el conocimiento pues no tiene que estar desconectado de los mismos. El efecto Mozart, este tema es muy muy interesante, que tal vez lo podemos investigar, conocer. Esto va relacionado un poquito más tal vez con lo que es el cerebro de los pequeños, ¿no? Que dice que la música clásica, en especial este autor Mozart, pues genera un impacto muy positivo en el desarrollo del cerebro de los bebés. Y bueno, un término reciente tal vez, el sorprendizaje, ya de este autor Ramón Bazer, ya, que va ligado pues más a la sorpresa, relacionando lo que es la sorpresa con el aprendizaje, es decir, sorprender a nuestro cerebro con nuevos contenidos, para que impacten en ellos y pues perduren mucho más. Este sorprendizaje pues genera más curiosidades, ya, y ve a la sorpresa como un estímulo muy positivo para el aprendizaje, ya, y esto pues va activando lo que es la voluntad y el deseo de investigar, y por ende pues la acción, ya. Entonces espero que toda esta información que el día de hoy he compartido con todos ustedes, estimados colegas, haya sido pues de mucha importancia para todos nosotros. Y bueno, pues esperando algún comentario y alguna retroalimentación podría ser. Me despido de todos ustedes, ha sido un gusto haberme dirigido a todos. Gracias. Chao.